Hay vidas que parecen diseñadas para recordarnos que la felicidad es, a veces, un privilegio que no todos pueden pagar. La felicidad es algo tan subjetivo que solo podemos apreciarla contrastándola con una realidad dolorosa. No todos tienen la fortuna de tener una vida dichosa, ni qué decir acomodada. Hay muchas razones sociales, genéticas y físicas que resultan en impedimentos reales para la realización personal y el florecimiento de la autoestima. Cuando lo pensamos más allá del cliché, realmente tenemos una gama de oportunidades y ventajas que hace medio siglo no existían, y aún así se estima que el 29% de la población mundial no se considera feliz. Si le sumas una realidad social complicada, la cosa no se pone mejor. ¿Pero qué es una realidad complicada? ¿Es una situación adversa? Todos la tenemos. La soledad, la discriminación sistemática, una situación de pobreza. Por supuesto que todas son realidades tristes, pero cuando inclusive tu propia voluntad va en contra de cambiar la situación a favor, puede ser una tarea casi imposible. Hoy te contaré algunas historias de superación tan duras que conmueven y nos hacen empatizar con sus protagonistas, y que además son inspiradoras, sin frases motivacionales de gimnasio o discursos hechos, solo la realidad pura y dura expuesta a través del cine y la literatura, como pasa aquí siempre. Hay dos instituciones dedicadas al estudio y atención de problemas sociales que son muy conocidas en el mundo, Cáritas y Foessa. Ambas han documentado un tema al que se le conoce como desafiliación social. Hay dos casos en particular que son muy interesantes y servirán para ilustrar lo que te quiero contar en este clip. El primero es la historia de Manuel. Manuel pasó casi 15 años viviendo en las calles de una gran ciudad y tras una crisis nerviosa perdió noción de la realidad, perdió contacto con su familia y su propia identidad. No tenía documentos, padecía una enfermedad mental no tratada y el sistema lo consideraba invisible. Hay muchos casos documentados como el de Manuel y en el cine los hay también. El solista de Joe Wright, basada en la vida real de Nathaniel Ayers, es una gran muestra de ello. Un músico prodigioso que desarrolló esquizofrenia y terminó viviendo en las calles de Los Ángeles. Un periodista lo ayuda a recuperar su conexión con la música y su dignidad. Lo que comienza como una columna periodística se convierte en un intento a veces torpe de rescatar a Nathaniel a través de la música. Hay una escena en particular que me parece hermosa y es el momento donde se representa la sinestesia de Nathaniel, la secuencia donde los colores inundan la pantalla mientras Nathaniel escucha música, intentando explicar cómo experimenta él el sonido. En términos simples, la psicología define la sinestesia como la sensación propia de un sentido que afecta a un sentido diferente. Algunas personas, como por ejemplo Nathaniel, además de escuchar la música, la ven. En este tipo de sinestesia, los sonidos activan la vista, creando un espectáculo de colores, formas y texturas en la mente del que escucha, que es como si el cerebro tuviera un pincel que pintara cada nota que llega al oído. Para un sinestésico, un roce en la piel es un disparador sensorial. Esa caricia puede ser de un color propio, sonar como una melodía o incluso dejar un sabor dulce en la lengua. La película tiene una calificación mediocre en el principal sitio web de revisión y reseñas de cine. Y es curioso porque según los comentarios, las actuaciones son destacadas, pero la historia no está a la altura del elenco y sus interpretaciones, a pesar de estar basada en una historia real. Siendo muy exigentes, podríamos decir que el guión quizás es un poco flojo por momentos, aunque me parece que tiene que ver más con la falta de un final feliz convencional. Eso creo que es uno de los motivos principales de su pobre evaluación. La ruptura de los vínculos y la falta de conexión con la realidad van más allá de la tragedia. Cuando es difícil expresar la desesperación y la desdicha, pero aún hay un hilo de cordura que evita que pases del dolor a la mente en blanco, las cosas se complican. Incluso a veces es más amable para el afectado vivir desconectado, pero ser ignorantemente feliz, que vivir en la incertidumbre del desconsuelo. Por eso es tan duro ver morir aquello con lo que uno se identifica y asocia su pensamiento, el yo más profundo.
Dejar de ser una persona y pasar a ser parte del paisaje debe ser una experiencia tan dolorosa que es difícil definirla con palabras. Este es el caso de algunas de las historias que te expongo. Esta segunda recomendación va de algo que la psicología llama anedonia social. Es la condición en la que se pierde la capacidad de sentir placer al contacto con otros debido al rechazo constante. La novela Hambre de Knut Hamsun es una obra bella, conmovedora y profunda que narra la vida de una persona al borde de la supervivencia. A través de los pensamientos del protagonista y su lucha constante contra la pobreza, nos internamos en la conciencia de una crítica a la sociedad y su indiferencia ante el sufrimiento. Esta es una obra que influyó a grandes genios de la literatura como Henry Miller, Hermann Hesse, Kafka y Thomas Mann. La novela sigue a un joven escritor anónimo que vaga por las calles de Cristiania, lo que hoy es Oslo. No tiene dinero ni hogar y sobre todo no tiene qué comer. Su vida se reduce a un ciclo frenético: intentar escribir un artículo para venderlo por unas monedas, ser rechazado y volver a caminar bajo el frío. En la historia, el protagonista lucha contra el orgullo. A medida que el hambre avanza, la realidad se fragmenta y el libro se convierte en una crónica del delirio. En esta novela, el hambre va más allá de la pura sensación física. Es una entidad que piensa, que humilla al protagonista y lo obliga a actuar de forma irracional. Aquí tampoco hay un final feliz, y es que en este canal los evitamos un poquito, pero te prometo que a pesar de ello la historia vale la pena 100%. Ahora volvamos a la historia de Manuel. Manuel es un hombre que, según los informes sobre desafiliación, literalmente dejó de existir para el sistema. Perdió su casa, luego sus contactos y finalmente su nombre. Esto es lo que los sociólogos llaman muerte civil. Hoy Manuel vive en un hogar asistido y ha retomado su tratamiento. En el arte hay historias similares que retratan vidas de personas que son desechadas por la sociedad una vez que pierden su utilidad práctica. Se les deja de ver como individuos y pasan a ser un estorbo. Una película con crítica social de la que nos gusta es Umberto D., una cinta italiana del director Vittorio De Sica, el mismo que dirigió Ladrón de bicicletas, cinta que también tiene una crítica social fuerte. La historia de Umberto D. narra la vida de don Umberto Domenico Ferrari, un jubilado sin familia que sobrevive con su mísera pensión. A diferencia de otros dramas, Umberto D. no tiene villanos ni enemigos tangibles. Es pura crítica estética al sistema burocrático y a ese sector de la sociedad que ve a los ancianos como una carga. La película fue tan cruda que en su momento el gobierno italiano la criticó por dar una mala imagen. Hoy es un tesoro cultural. Fiel al neorrealismo, De Sica utilizó a un actor amateur, Carlo Battisti, quien era un profesor. Increíblemente, esto resultó en una excelente decisión. La película fue bien recibida y el actor le da a la cinta una autenticidad destacada. Elena creció en un entorno de violencia extrema y analfabetismo. A los 16 años ya tenía 2 hijos y ninguna red de apoyo. Lo esperado en su entorno era que repitiera el ciclo de pobreza y abuso que habían vivido su madre y su abuela. Como trabajadora del hogar, Elena robaba libros de las casas en las que limpiaba y empezó a leer de forma autodidacta. Vivía en una precariedad multidimensional. Su realidad social implicaba trabajar 10 a 12 horas limpiando casas ajenas para luego llegar a su propia casa a cuidar y limpiar. Sin red de apoyo y sin dinero, vivía en la miseria. El destino de sus hijos parecía marcado desde el día de su nacimiento. Con una disciplina de hierro, Elena terminó la secundaria a los 30 años, mientras compaginaba su eterna labor infravalorada de madre, su empleo, el largo camino diario en el transporte público y la miseria cotidiana de su barrio. Rompió con el ciclo de violencia al que estuvo expuesta toda la vida y se convirtió en trabajadora comunitaria. Buscaba autonomía y una mejor vida. Aprendió intuitivamente a cuidarse y velar por lo mejor para su familia.
El analfabetismo causa una desventaja social que mantiene a las personas relegadas de oportunidades laborales dignas y las expone a fraudes, abusos y situaciones de miseria. Elena usó el conocimiento como una herramienta de liberación en entornos de violencia sistémica. Es importante recordar que estas historias no tienen como objetivo moralizar ni simplificar toda una vida para exponerla como un caso de éxito fácil. Lo que buscan es visibilizar la problemática y sugerirte películas o literatura relacionadas para que puedas explorarlas si te interesan. Algunos ejemplos similares al de Elena en el arte y la literatura son la superconocida y multipremiada Precious, basada en la novela Push de Ramona Lofton, que narra la historia de una chica afroamericana con todas en su contra, analfabetismo, abuso y pobreza extrema, y contra todo pronóstico encuentra en la educación y en una profesora que la apoya la fuerza para escribir su propio destino. Es una película hermosa que te conmoverá. Ambientada en Harlem en los años 80, la historia sigue a Clarice Jones, una adolescente de 16 años con una vida que parece una acumulación de tragedias. Es analfabeta, sufre obesidad mórbida, es víctima de abusos físicos y sexuales constantes por parte de sus padres y está embarazada de su segundo hijo, ambos productos de violaciones. Cuando es expulsada de la escuela y enviada a un centro de enseñanza alternativa, conoce a la señorita Rain, una maestra que a través de la escritura y la empatía le ofrece por primera vez una herramienta para nombrar su propio dolor y reclamar su existencia. You're a dummy, don't nobody want you, don't nobody need you. School ain't gonna help none. Take your ass down to the welfare. La cinta expone muchas problemáticas sociales vigentes hasta hoy y muestra que no saber leer ni escribir es una forma de exclusión social. You're a dumb bitch. Otro ejemplo en literatura es Una educación de Tara Westover. Esta no es una novela de ficción, son las memorias reales de la autora, y lo que cuenta parece imposible para el siglo XXI. Durante su infancia creció en una familia de supervivencialistas extremos en las montañas de Idaho, sin ir a la escuela y sufriendo violencia. Como resultado, Tara no tenía certificado de nacimiento, es decir, que legalmente no existía. Nunca había pisado una escuela ni un hospital y pasaba sus días trabajando en el desguace de su padre, rodeada de peligros físicos constantes y sufriendo violencia. A los 17 años, sin haber recibido una educación formal, decidió estudiar por su cuenta para presentar el examen de ingreso a la universidad. El libro narra su viaje desde el analfabetismo funcional en la montaña hasta doctorarse en la Universidad de Cambridge. Logró escapar a través del estudio. Es el ejemplo perfecto de una existencia difícil, una verdadera historia de superación y esfuerzo, que al ser un testimonio no deja espacio a la especulación o a los análisis banales, sino que hace a uno darse cuenta que la vulnerabilidad muchas veces vive más en nuestras mentes. Jorge perdió su empresa, estatus y su seguridad, casi de un día para otro a los 55 años. Se encontró durmiendo en un refugio, enfrentando una depresión profunda y el sentimiento de haberle fallado a su familia. Comenzó a trabajar como ayudante de cocina, un oficio que nunca había ejercido, y en lugar de enfocarse en lo que perdió, se enfocó en aprender la logística de los alimentos. Usando esa experiencia previa en administración, ayudó al dueño del restaurante a salvar el negocio de la quiebra. Como agradecimiento, el dueño lo hizo socio minoritario. Esta historia suena sencilla así resumida en unos cuantos renglones, pero ha sido tomada de los mismos registros que te mostré al iniciar el video, y es un caso de éxito que pretende ofrecer una alternativa un poco menos desoladora. Y es que también existen casos como el de Jorge, que aún teniendo un panorama más amable, han caído en desgracia debido a malas decisiones o una realidad complicada. Pero esas desgracias deberán importar igualmente, e igualmente son vividas con desconsuelo por sus protagonistas. Viktor Frankl, escritor de El hombre en busca de sentido, dice que al hombre se le puede arrebatar todo menos la libertad de elegir su actitud ante las circunstancias. En el cine, el ejemplo perfecto es Ikuru, de Akira Kurosawa. Esta es posiblemente la película más luminosa y profunda de Kurosawa. Mientras que sus otras obras suelen centrarse en samuráis y batallas, aquí vemos una cinta más humana que relata la vida y la lucha de un hombre común contra la intrascendencia.
Kanji Watanabe es un burócrata de nivel medio que ha pasado 30 años sentado en el mismo escritorio, sellando papeles que no llevan a ninguna parte. Sus compañeros lo llaman la momia. Su vida es una rutina gris y segura hasta que recibe la noticia de que tiene cáncer de estómago terminal y le quedan pocos meses de vida. Es entonces que decide que su vida vacía tendrá sentido. Al principio, Watanabe intenta recuperar el tiempo perdido a través del hedonismo, el alcohol, las apuestas y la vida nocturna, pero descubre que el placer vacío no llena el abismo de su existencia. El giro ocurre cuando decide usar el poco poder que tiene la maquinaria burocrática para hacer algo real, construir un pequeño parque infantil en un vecindario pobre. Historias como estas nos conmueven e inspiran y sobre todo dejan una enseñanza de vida a través del ejemplo de personajes como los protagonistas. Nos enseñan que la complejidad de la vida no se resuelve con soluciones fáciles, y aunque son ejemplos de arquetipos reales y los nombres que te mencioné representan casos anónimos de la vida cotidiana, el cine y la literatura narran historias casi idénticas a estos conflictos específicos. Estas historias tienen bases reales documentadas en testimonios de mujeres y hombres en programas de alfabetización para adultos en zonas de alta vulnerabilidad. Recuerda darme un like si te gusta mi contenido para poder continuar luchando contra el algoritmo que solo te muestra la parte más vacía de las redes sociales.